Dios siempre ha tenido la costumbre de elegir a las personas menos esperadas para llevar a cabo sus propósitos divinos. Desde tiempos antiguos hasta la actualidad, vemos ejemplos de cómo Dios selecciona a aquellos que parecen improbables para realizar grandes obras. Esto nos demuestra que la elección de Dios no se basa en nuestras habilidades o en lo que el mundo considera importante, sino en su propósito y su plan divino para cada uno de nosotros. Un claro ejemplo de esto es la historia de Noé. A pesar de vivir en una generación corrupta y malvada, Noé encontró gracia ante los ojos de Dios y fue elegido para construir el arca y salvar a su familia y a una pareja de cada especie animal del gran diluvio. Noé no era un constructor profesional ni un líder destacado, pero su fe y obediencia a Dios lo convirtieron en el elegido para esta tarea monumental. Otro ejemplo es Abraham, conocido como el padre de la fe. Abraham y su esposa Sara eran ancianos y sin hijos, sin embargo, Dios los eligió para ser los padres de una gran nación. A pesar de sus dudas y momentos de incredulidad, Abraham obedeció a Dios y se convirtió en el patriarca de Israel, demostrando que la elección de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su promesa. José, uno de los 12 hijos de Jacob, también fue elegido por Dios para un propósito especial. Aunque fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente, José permaneció fiel a Dios. A través de su fidelidad y sabiduría, José llegó a ser el segundo al mando en Egipto y jugó un papel crucial en la salvación de su familia y de muchas personas durante una gran hambruna. La historia de José nos enseña que, incluso en medio de la adversidad, Dios tiene un plan y puede usar nuestras circunstancias para bien. David es quizás uno de los ejemplos más notables de la elección divina. Era solo un joven pastor cuando fue ungido por el profeta Samuel para ser rey de Israel. A pesar de no ser el mayor ni el más fuerte de sus hermanos, Dios vio en David un corazón conforme a su voluntad. David enfrentó a Goliat con valentía, confiando no en su propia fuerza, sino en la de Dios. Su elección nos recuerda que Dios no mira lo externo, sino el corazón. Estos ejemplos bíblicos nos muestran que la elección de Dios no está limitada por nuestras habilidades, nuestro estatus social o nuestras circunstancias. Dios elige a quienes Él quiere, y su elección siempre tiene un propósito. Esta elección implica una responsabilidad y un llamado a confiar en Él, a obedecer su voluntad y a vivir de acuerdo a su propósito. Al igual que Noé, Abraham, José y David, cada uno de nosotros ha sido elegido por Dios para una misión específica en esta vida. La Biblia nos instruye repetidamente sobre la importancia de tener una visión clara para nuestras vidas y de escribir esa visión para que sea un recordatorio constante de las promesas y propósitos de Dios. Habacuc 2:3 dice, «Y el Señor me respondió, escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea». Aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Escribir la visión no es solo un acto de fe, sino también un acto de obediencia y preparación. Cuando documentamos nuestros sueños y metas, estamos declarando que creemos en las promesas de Dios y estamos dispuestos a tomar acción para verlas cumplidas. Este proceso de escritura también nos ayuda a mantenernos enfocados y motivados, especialmente cuando enfrentamos desafíos y desánimos. Un ejemplo poderoso de la importancia de escribir la visión se encuentra en la historia de Daniel. Daniel entendió que el tiempo del cautiverio de Israel en Babilonia estaba llegando a su fin al leer los escritos del profeta Jeremías. Al reconocer esta profecía, Daniel comenzó a orar y a interceder por la liberación de su pueblo. Si Jeremías no hubiera escrito esta profecía, Daniel no habría tenido el entendimiento necesario para actuar en consecuencia. Escribir la visión también tiene un impacto significativo en nuestro espíritu. Cuando vemos nuestras metas y sueños escritos claramente,
somos continuamente recordados de lo que estamos trabajando para lograr. Esto nos impulsa a actuar con intención y a mantenernos comprometidos con nuestra fe. Cada vez que leemos nuestra visión, estamos reafirmando nuestra confianza en Dios y su plan para nosotros. La historia de Abraham es otro ejemplo inspirador. Dios le cambió el nombre de Abrem a Abraham, que significa Padre de muchas naciones. Este nuevo nombre era una declaración de la promesa de Dios, y cada vez que Abraham se presentaba con su nuevo nombre, estaba llamando a la existencia la promesa divina. Esta práctica de declarar y escribir nuestras visiones y sueños nos ayuda a mantenernos alineados con el propósito de Dios y a ver su cumplimiento en nuestras vidas. Es importante que nuestras visiones sean claras y específicas. Habacuc nos instruye a escribir la visión de manera que pueda ser leída rápidamente, incluso mientras corremos. Esto significa que nuestras metas deben ser detalladas y visibles en lugares donde las veamos con frecuencia, como en nuestro espejo, en el refrigerador o en nuestro lugar de trabajo. Mantener estas visiones constantemente frente a nosotros impacta profundamente nuestra mente y espíritu. También debemos declarar nuestras visiones con fe. No es suficiente solo escribirlas, debemos hablarlas y agradecer a Dios por su cumplimiento. Esta práctica de declarar y agradecer fortalece nuestra fe y nos mantiene enfocados en las bendiciones y promesas de Dios. Por ejemplo, si estamos orando por sanidad, podemos escribir y declarar: soy saludable y completo. Dios está restaurando mi salud y cumpliendo el número de mis días. Dios desea derramar sus bendiciones sobre nosotros y quiere que vivamos en abundancia. Sin embargo, para recibir estas bendiciones, es importante mantener una actitud de gratitud y fe, incluso en tiempos difíciles. La Biblia nos enseña que la lluvia de bendiciones comienza en nuestro corazón y nuestra mente, y se manifiesta en nuestra vida a través de la fe y la acción. El concepto de la lluvia como símbolo de bendiciones es recurrente en las Escrituras. En Deuteronomio 28:12, Dios promete: te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Esta promesa nos muestra que Dios está dispuesto a abrir los cielos y derramar su favor sobre nosotros cuando vivimos en obediencia y fe. Uno de los pasos fundamentales para recibir esta lluvia de bendiciones es mantener una actitud de gratitud. Agradecer a Dios por lo que ya tenemos y por lo que esperamos recibir nos ayuda a mantenernos enfocados en sus promesas y a abrir nuestro corazón a su favor. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos permite ver la mano de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Además de la gratitud, es esencial tener fe en que Dios cumplirá sus promesas. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque enfrentemos circunstancias adversas, nuestra fe nos permite mantenernos firmes y confiar en que Dios está trabajando en nuestro favor. Esta confianza nos impulsa a actuar y a prepararnos para recibir las bendiciones que Él ha reservado para nosotros. La historia de Elías en el Monte Carmelo es un ejemplo inspirador de cómo la fe y la oración pueden traer la lluvia de bendiciones. Después de un periodo de sequía, Elías oró fervientemente a Dios para que enviara lluvia. Aunque inicialmente no había señales de lluvia, Elías continuó orando y enviando a su siervo a revisar el horizonte. Finalmente, apareció una pequeña nube, y pronto una gran tormenta trajo la lluvia tan esperada. Esta historia nos enseña la importancia de la perseverancia en la oración y la fe, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Para ver una lluvia de bendiciones en nuestras vidas, también debemos estar dispuestos a ser canales de bendición para otros. Dios nos bendice no solo para nuestro beneficio, sino para que podamos bendecir a otros. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado.
Al compartir nuestras bendiciones con los demás, estamos sembrando semillas de bondad y generosidad que resultarán en una cosecha abundante en nuestras propias vidas. La fe es el fundamento de nuestra relación con Dios y es esencial para cumplir su propósito en nuestras vidas. Hebreos 11:6 nos recuerda, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Caminar en fe significa confiar en Dios y en su plan para nosotros, incluso cuando enfrentamos desafíos y obstáculos. Un ejemplo poderoso de caminar en fe se encuentra en la historia de David y Goliat. David era un joven pastor sin experiencia en combate, pero tenía una fe inquebrantable en Dios. Cuando Goliat, un gigante filisteo, desafió al ejército de Israel, todos los soldados, incluyendo el rey Saúl, estaban aterrorizados. Sin embargo, David, confiando en que Dios lo respaldaba, se ofreció para luchar contra Goliat. Armado solo con una honda y 5 piedras, David derrotó al gigante con la ayuda de Dios. Esta historia nos enseña que no necesitamos ser los más fuertes o los más capacitados para enfrentar nuestros gigantes. Lo que necesitamos es una fe firme en Dios. La fe de David no se basaba en su propia fuerza, sino en su confianza en el poder de Dios. Este tipo de fe nos permite enfrentar desafíos aparentemente insuperables y ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Caminar en fe también implica obedecer a Dios incluso cuando no entendemos completamente su plan. Abraham es conocido como el padre de la fe precisamente por su obediencia. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham obedeció sin cuestionar, confiando en que Dios tenía un propósito mayor. Esta obediencia fue recompensada, ya que Dios proveyó un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. La fe de Abraham no solo le permitió ver milagros, sino que también le aseguró un lugar en la historia como un hombre de gran fe. En nuestras propias vidas, caminar en fe puede significar tomar decisiones difíciles o dar pasos que parecen inciertos. Puede significar confiar en Dios para provisión, sanidad o dirección cuando no vemos una solución clara. La fe nos impulsa a movernos adelante, confiando en que Dios va delante de nosotros y que sus planes para nosotros son buenos. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Otro aspecto crucial de caminar en fe es la perseverancia. La vida cristiana no está libre de pruebas y tribulaciones, pero la fe nos permite perseverar. Santiago 1:3-4 nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La perseverancia en la fe nos perfecciona y nos fortalece, haciéndonos más semejantes a Cristo. Finalmente, caminar en fe significa vivir con la esperanza de las promesas de Dios. Romanos 8:24-25 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nuestra fe nos da la certeza de que, aunque no veamos inmediatamente el cumplimiento de las promesas de Dios, podemos confiar en que Él es fiel y cumplirá su palabra en su debido tiempo. Cada persona tiene un propósito único y específico dado por Dios. Este propósito no solo nos da un sentido de dirección y significado, sino que también nos permite contribuir de manera significativa al reino de Dios. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos creó con talentos y habilidades específicos que son necesarios para cumplir nuestro propósito divino. A lo largo de la Biblia,
vemos cómo Dios llamó a diferentes personas para tareas particulares basadas en sus talentos y circunstancias únicas. Moisés, por ejemplo, fue llamado a liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. A pesar de sus inseguridades y dificultades en el habla, Dios lo usó poderosamente porque Moisés confió en el propósito divino. El propósito de Dios para nuestras vidas es mucho más que nuestras carreras o logros personales. Es un llamado a amar a Dios apasionadamente y a servir a los demás con todo nuestro corazón. En Marcos 12, 30-31, Jesús nos dice, «Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas». Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Descubrir nuestro propósito comienza con una relación personal con Dios. Al buscar a Dios en oración y meditar en su palabra, comenzamos a entender su plan para nosotros. Proverbios 3, 5-6 nos aconseja, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Este versículo nos recuerda la importancia de confiar en Dios y buscar su guía en cada aspecto de nuestras vidas. A medida que descubrimos nuestro propósito, es crucial que tomemos pasos de fe para seguir el llamado de Dios. Esto puede significar hacer cambios significativos en nuestra vida, como mudarnos a una nueva ciudad, cambiar de carrera, o dedicar más tiempo a servir en nuestra comunidad o iglesia. La historia de Esther es un ejemplo inspirador de alguien que tomó pasos valientes para cumplir su propósito. Esther fue colocada en una posición de influencia como reina de Persia, y a través de su valentía y fe, salvó a su pueblo del exterminio. Esther 4:14 dice, «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». Además, cumplir nuestro propósito a menudo implica enfrentar y superar desafíos. Romanos 8:28 nos asegura, «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Esta promesa nos da la confianza de que, incluso en medio de dificultades, Dios está obrando para nuestro bien y para cumplir su propósito en nosotros. También es importante recordar que el propósito de Dios para nuestras vidas puede evolucionar y cambiar con el tiempo. Dios puede llamarnos a diferentes tareas en diferentes etapas de nuestra vida. Lo crucial es mantenernos flexibles y abiertos a su guía, siempre dispuestos a seguir donde Él nos lleve. La oración es una herramienta fundamental en la vida del creyente, no solo como un medio de comunicación con Dios, sino también como un camino para fortalecer nuestra fe y recibir dirección divina. A través de la oración, nos acercamos al corazón de Dios, presentamos nuestras peticiones y agradecimientos, y buscamos su voluntad para nuestras vidas. Filipenses 4, 6-7 nos anima diciendo, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La Biblia está llena de ejemplos de cómo la oración transformó situaciones y vidas. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Daniel, quien oraba 3 veces al día, sin importar las circunstancias. Su dedicación a la oración no solo lo mantuvo firme en su fe, sino que también le permitió ver grandes milagros, como ser librado del foso de los leones. Daniel 6, 10-11 nos muestra su constancia y compromiso con la oración, a pesar de las amenazas en su contra. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la oración. En los Evangelios, vemos que Jesús se retiraba con frecuencia a lugares solitarios para orar. Antes de tomar decisiones importantes, como la elección de sus discípulos, y antes de enfrentar la crucifixión, Jesús se dedicaba a la oración. En Lucas 6:12,
leemos, en aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Este ejemplo nos muestra que, incluso siendo el Hijo de Dios, Jesús valoraba y necesitaba la comunión constante con el Padre. La oración no solo es un acto de devoción, sino también una declaración de nuestra dependencia de Dios. Al orar, reconocemos que no podemos enfrentar la vida por nuestra cuenta y que necesitamos la guía y el apoyo divino. Proverbios 3, 5-6 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Este versículo subraya la importancia de confiar en Dios y buscar su dirección a través de la oración. Además de ser un medio para presentar nuestras peticiones, la oración es también una forma poderosa de interceder por los demás. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este pasaje nos recuerda que nuestras oraciones tienen un impacto real y pueden traer sanidad y cambio a la vida de aquellos por quienes oramos. La oración también nos ofrece consuelo y paz en tiempos de dificultad. Cuando enfrentamos pruebas y tribulaciones, la oración nos ayuda a descargar nuestras cargas en Dios y a encontrar paz en su presencia. Salmos 55:22 nos dice, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. A través de la oración, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de las tormentas de la vida. Para fortalecer nuestra vida de oración, es útil establecer una rutina diaria de oración. Esto puede incluir momentos de oración en la mañana y la noche, así como oraciones breves a lo largo del día. La constancia en la oración nos ayuda a mantenernos conectados con Dios y a cultivar una relación más profunda con Él. La transformación personal es un proceso continuo y esencial en la vida de todo creyente. Este proceso nos lleva a ser más semejantes a Cristo, a crecer en nuestro carácter y a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación personal comienza con un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros, renovando nuestro entendimiento y guiándonos hacia una vida de santidad. Este cambio interno se refleja en nuestras acciones, decisiones y relaciones, mostrándonos como nuevas criaturas en Cristo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Un ejemplo claro de transformación personal en la Biblia es el apóstol Pablo. Antes de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, Pablo era un perseguidor ferviente de los cristianos. Sin embargo, después de su conversión, su vida fue radicalmente transformada. Pasó de ser un enemigo de la Iglesia a uno de sus más grandes defensores y evangelistas. Su historia nos muestra que, sin importar nuestro pasado, Dios puede transformar nuestras vidas de manera poderosa y significativa. La transformación personal también implica un proceso de santificación, donde somos hechos santos a través del poder del Espíritu Santo. Este proceso nos lleva a apartarnos del pecado y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. 1 Pedro 1:15-16 nos llama a este estándar, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santificación es un viaje continuo donde, a través de la oración, el estudio de la Biblia y la obediencia a Dios, somos conformados a la imagen de Cristo. Otro aspecto crucial de la transformación personal es el desarrollo de los frutos del Espíritu.
Gálatas 5, 22-23 describe estos frutos como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos atributos son evidencia del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas y deben ser visibles en nuestro comportamiento diario. Cultivar estos frutos nos ayuda a vivir en armonía con los demás y a reflejar el carácter de Cristo en todas nuestras interacciones. Además, la transformación personal nos capacita para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. A medida que crecemos en nuestra fe y somos transformados, estamos mejor equipados para servir a Dios y a los demás. Efesios 4, 11-12 nos dice que Dios ha dado diferentes dones a los creyentes a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene un papel único y significativo que desempeñar en el reino de Dios, y nuestra transformación personal es clave para cumplir ese llamado. La vida cristiana no está exenta de desafíos, pero a través de la fe y la confianza en Dios, podemos superarlos. Los desafíos son una parte inevitable de nuestro caminar espiritual y, a menudo, son utilizados por Dios para fortalecer nuestra fe, desarrollar nuestro carácter y prepararnos para cumplir su propósito en nuestras vidas. Santiago 1, 2-4 nos anima, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Un ejemplo notable de vencer desafíos en la Biblia es la historia de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y encarcelado, José enfrentó numerosos desafíos a lo largo de su vida. Sin embargo, su fe en Dios nunca vaciló. Eventualmente, Dios lo elevó a una posición de gran autoridad en Egipto, donde pudo salvar a su familia y a muchas otras personas de la hambruna. Génesis 50, 20 resume la perspectiva de José sobre sus pruebas: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. David también es un ejemplo de cómo enfrentar y vencer desafíos con fe. Desde su juventud, David enfrentó numerosos obstáculos, desde luchar contra Goliat hasta huir del rey Saúl, que quería matarlo. A pesar de estas adversidades, David confió en Dios y buscó su guía en cada situación. En el Salmo 23, David expresa su confianza en Dios incluso en los momentos más oscuros: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En nuestras propias vidas, podemos enfrentar desafíos de diversas formas, como problemas de salud, dificultades financieras, conflictos en las relaciones o crisis espirituales. La clave para vencer estos desafíos es mantener nuestra fe en Dios y confiar en su poder y sabiduría. Filipenses 4:13 nos asegura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta promesa nos recuerda que, a través de Cristo, tenemos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier situación. Además de la fe, la oración juega un papel crucial en vencer los desafíos. La oración nos conecta con Dios, nos da paz y claridad, y nos permite entregar nuestras preocupaciones a Él. 1 Pedro 5:7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A través de la oración, podemos encontrar consuelo y dirección, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Otro aspecto importante para vencer los desafíos es el apoyo de la comunidad cristiana. Dios nos ha dado una familia espiritual para que nos apoyemos mutuamente en tiempos de necesidad. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Al compartir nuestras cargas con otros creyentes y recibir su apoyo y oración, podemos encontrar fortaleza y ánimo para seguir adelante.
Finalmente, es vital recordar que los desafíos no son permanentes. 2 Corintios 4:17 nos recuerda, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Los desafíos que enfrentamos son temporales, al superarlos, experimentamos un crecimiento espiritual y una mayor cercanía con Dios. La esperanza es un elemento crucial en la vida de todo creyente. Nos permite mantenernos firmes y optimistas, incluso en medio de las adversidades. La esperanza en Dios y en sus promesas nos da la fuerza para seguir adelante, confiando en que Él tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Romanos 3:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Un ejemplo bíblico de esperanza es Abraham, quien creyó en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias imposibles. Romanos 4:18-21 nos dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe de Abraham y su esperanza en Dios fueron recompensadas, y él se convirtió en el padre de muchas naciones. La esperanza también nos ayuda a enfrentar el futuro con confianza, sabiendo que Dios tiene el control. Jeremías 29:11 nos asegura, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que, sin importar las circunstancias actuales, Dios tiene un plan bueno y lleno de esperanza para nosotros. Mantener la esperanza requiere una perspectiva correcta y una fe firme en las promesas de Dios. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no podamos ver las respuestas a nuestras oraciones de inmediato, la esperanza nos permite confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas y que su tiempo es perfecto. Otro aspecto importante de mantener la esperanza es recordar las promesas de Dios y sus obras pasadas. Salmo 77:11-12 dice, me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. Al recordar cómo Dios ha sido fiel en el pasado, podemos renovar nuestra esperanza y confiar en su fidelidad para el futuro. La comunidad de creyentes también juega un papel vital en mantener la esperanza. Al compartir nuestras esperanzas y luchas con otros, podemos recibir apoyo y ánimo. Hebreos 10:24-25 nos exhorta, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. El compañerismo y la exhortación mutua nos ayudan a mantenernos firmes en la esperanza. La oración es otra herramienta poderosa para mantener la esperanza. Al presentar nuestras peticiones a Dios y agradecerle por sus promesas, renovamos nuestra confianza en Él. Filipenses 4:6-7 nos anima, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A través de la oración, podemos experimentar la paz de Dios, que fortalece nuestra esperanza. Dios desea que vivamos una vida abundante y plena, no solo en términos materiales, sino también en lo espiritual, emocional y relacional. Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida,
y para que la tengan en abundancia. Esta promesa de Jesús nos asegura que, en Él, podemos encontrar una vida rica y satisfactoria en todos los aspectos. La verdadera abundancia comienza con una relación personal con Dios. A medida que buscamos a Dios y ponemos en primer lugar su reino, experimentamos su provisión y bendiciones en nuestra vida. Mateo 6:33 nos exhorta: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Al poner a Dios en el centro de nuestras vidas, encontramos la verdadera fuente de abundancia. Un ejemplo de vivir en abundancia se encuentra en la vida de Salomón. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que él pidiera, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Dios no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honor. 1 Reyes 3:13 dice: «Y también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días». La abundancia de Salomón fue un resultado de su prioridad en buscar la sabiduría y la justicia de Dios. La abundancia también se refleja en la generosidad. Proverbios 11, 24-25 dice: «Hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado». Al ser generosos con lo que Dios nos ha dado, abrimos la puerta para recibir aún más bendiciones. La generosidad es una demostración de nuestra fe y confianza en la provisión de Dios. Además, vivir en abundancia implica disfrutar de la paz y el contentamiento que vienen de Dios. Filipenses 4, 11-13 nos enseña: «No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Pablo nos muestra que la verdadera abundancia no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Cristo. Para vivir en abundancia, es esencial reconocer y agradecer las bendiciones diarias que Dios nos da. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a ver la mano de Dios en todas las áreas de nuestra vida. 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud nos lleva a una vida de abundancia al enfocarnos en lo que ya tenemos y en las bendiciones por venir. La oración es una herramienta poderosa para pedir y recibir la abundancia de Dios. Santiago 1:5 nos anima: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». A través de la oración, podemos pedir a Dios por sabiduría, provisión y bendiciones, confiando en que Él escuchará y responderá nuestras peticiones.